Ok, aquí como pueden ver ya hice la primera pierna y también hice la segunda. Pero algo que decirles de la segunda. En la segunda, en vez de hacer las 10 vueltas que hicieron en la primera pierna, van a hacer nada más 9 vueltas. Aquí hice 9 y queda un pelín más chiquito que esto, obviamente. Ahora, esta va a ser la pierna izquierda, ¿no? Y mi último punto quedó en esta parte de la pierna. Este es mi primer punto de la siguiente. Entonces lo que voy a hacer, no voy a hacer la vuelta 10 completa, sino voy a hacer puntos, tantos puntos altos hasta llegar a esta parte de la pierna. Esta es la parte de afuera, entonces está viendo hacia afuera y tengo que llegar hasta el extremo interior de la pierna, hasta acá. Entonces no tengo un número predicho de puntos, porque ustedes les pueden quedar por aquí o más allá. Entonces, para ver, en vez de darle un número de puntos, van a hacer tantos puntos hasta llegar a esa posición en la pierna. Entonces, aquí hacemos 1, 2, pueden bajar un poquito el nivel del algodón. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. Ahí yo mido más o menos si quedó alineado al extremo, como al lado interior de la pierna. Más o menos mido. Y ahí yo veo que no está tan alineado. Aquí este es el extremo de adelante y está como un poquito más para atrás. Yo lo quiero un poquito más para adelante. Entonces hago un punto más para posicionarme. Y con este sume 6. Y ahora más o menos aquí, ahí está bien alineado. Entonces hice 6 puntos para llegar al extremo interior de la pierna. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y voy a coger mi primera pierna y voy a marcar el punto que está en este extremo de la pierna, con la pierna viendo hacia la derecha. Voy a ubicar el punto central de esta parte de la pierna y lo voy a marcar con un marcador que es este. Y de la pierna donde sobresalen las 3 cadenas que acabo de hacer, voy a agarrar mi segunda pierna y voy a prender el hilo en ese punto que marqué, que sería este. Y en ese punto donde metí el ganchillo voy a hacer un punto bajo. Ahí hice mi punto bajo y este va a ser el inicio de cada vuelta, este primer punto bajo que hice en esta pierna. Ahí chequeo que las dos piernas queden viendo, el zapatico viendo al frente, y de una vez me voy a marcar mi primer punto bajo hecho acá como el primer punto de inicio de cada vuelta. Ahí lo marqué y simplemente voy a hacer un punto sobre cada punto en el resto de la pierna. Como saben, teníamos 15 puntos y ya hice el primero, entonces voy a hacer 14 puntos alrededor de toda la pierna. Ok, aquí ya hice mis 14 puntos restantes y tengo en total los 15 puntos sobre la vuelta. Ahora voy a hacer puntos bajos también sobre estas 3 cadenas que hice al inicio. Y ahí en la primera, que es esta de las cadenas, hago mi primer punto bajo. En la segunda cadena, que es esta, aquí hago el segundo punto bajo. Y en la tercera cadena, acá, hago el tercer punto bajo. Ahora lo que sigue son puntos encima de la pierna.
Y aquí también voy a hacer 15 puntos, o sea, un punto sobre cada punto, hasta por todo esto hasta llegar acá. Bueno, aquí ya terminé de realizar los 15 puntos bajos sobre esta pierna y me quedan solo por hacer los tres puntos bajos sobre las cadenas que hice al principio. Entonces volteamos y por esta partecita de abajo de estas cadenas que hice voy a hacer los 3 puntos restantes. Entonces aquí vemos que se forma como un pequeño loop o una pequeña hebra y vamos a tratar de introducir la aguja por ahí. Es medio complicado, pero ahí pude. Entonces ahí hago un punto bajo. En el segundo hago otro punto bajo. Y en la última hebra, que es esta, porque este es el primer punto bajo que hice de esta vuelta, y hago ahí mi tercer punto bajo. Ahí está. Voy a tener en total 36 puntos bajos en esta vuelta. Ahora lo que sigue es, como aquí me quedé con 36 puntos bajos, voy a hacer mis próximas 5 vueltas, van a ser igual, sin ningún aumento ni nada. Voy a hacer 5 vueltas de 36 puntos bajos, un punto sobre cada punto, hasta completar mis 5 vueltas. Bueno, aquí ya hice mis 5 vueltitas, vean cómo ya va quedando. Ahí también puse un poquito de relleno en las dos piernas para que vaya quedando ya de una vez relleno. Ahora para la siguiente vuelta, que será la 30, vamos a hacer 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, y vamos a hacer esta secuencia 6 veces. Y vamos a tener al final 30 puntos bajos. Bueno, aquí terminé de hacer mi vuelta 30 y en el último punto de esta vuelta, que es donde hice la última disminución, aún no lo voy a cerrar porque aquí voy a cambiar el color de la hebra. Entonces agarramos nuestra hebrita en color negra y antes de cerrar el último punto agarramos nuestra nueva hebra y cerramos con esta que estamos agarrando, y ahí cerré mi hebra. Ahora para la siguiente vuelta, que realmente no va a contar como una vuelta porque va a ser una vuelta de pasamano, simplemente una vuelta de cambio de color. Entonces para esta vuelta vamos a hacer por solo la hebra de detrás puntos deslizados. Acuérdense que cuando hagan el punto deslizado, háganlo de manera que quede un poco floja, no lo hagan tan apretado porque en la siguiente vuelta se les va a hacer complicado meter el ganchillo en este punto. Entonces por hebra trasera vamos a hacer 30 puntos deslizados, simplemente un punto deslizado en cada hebrita trasera alrededor de todos los puntos que tenemos aquí. Bueno, aquí ya terminamos de hacer nuestros 30 puntos deslizados, vean que así queda. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, pero por 5 veces, o sea 5 veces en total esa secuencia. Esta vuelta también la vamos a trabajar solo por la hebra trasera de estos puntos deslizados. Para eso metemos hebra en la parte de atrás de la hebra negra, pero también agarrando la hebra de detrás del azul para que quede bien el cambio de color. Y de una vez vamos ocultando estos dos hilos que nos quedaron. Entonces lo metemos por arriba también del ganchillo, agarramos hebra, sacamos por atrás y hacemos nuestro punto bajo. Vuelvo, meto en la hebra de detrás de trasera, agarro también la hebra azul, también me traigo mis hilitos, agarro y vuelvo a salir y hago mi punto bajo. Entonces ya hicimos dos, vamos a hacer dos más. Ahí
y el tercero y el cuarto. Hicimos 4 puntos bajos. Aquí en este momento podemos ya cortar esto, ya no lo vamos a necesitar y así no nos molesta, ¿no? Vamos a cortar estas 2 hebritas. ¿Está? Entonces tenemos nuestros 4 puntos bajos y vamos a realizar en el siguiente una disminución. Para eso, como estamos trabajando en las hebras de detrás, simplemente agarramos la hebra de detrás, como ya les vine explicando, agarramos hebra, sacamos, volvemos a meter el ganchillo en el siguiente, también por detrás, ahí, agarramos hebra, 3 hebras sobre el ganchillo, agarro otra lazada y saco por las 3 hebras que tenía. Y así realicé un punto bajo normal. Ahora voy a repetir esto mismo de 4 puntos bajos, una disminución, 4 veces más, para un total de 5 secuencias. Bueno, aquí terminé de hacer mi vuelta. Al final tuve que tener 25 puntos bajos. Entonces, para las siguientes vueltas, simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto. O sea, vamos a tejer 3 vueltas de 25 puntos, sin ningún aumento, sin ninguna disminución. Simplemente 3 vueltas de 25 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminé mis 3 vueltas y así va quedando. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución y lo vamos a repetir 5 veces y al final vamos a terminar con 20 puntos bajos, ¿no? Aquí ya hice mi vuelta de disminuciones con 20 puntos. Ahora es un buen momento para ir rellenando el fondo, o sea, esta parte de aquí abajo del muñeco, así que vamos a rellenar solo un poco. Recuerden que nunca llegue al extremo superior con el que estamos tejiendo y vamos rellenando, llenando cualquier espacio que nos quede, ¿no?, disponible. Y metemos un poquito más y bueno, vamos rellenando a medida que vamos tejiendo. Así quedó bien rellenito. Aquí también un poquito por atrás, la cola, y así nos va quedando. Bueno, para las siguientes 3 vueltas, que sería la 36, 37 y 38, vamos a tejer simplemente un punto sobre cada punto. Vamos a tejer 3 vueltas de 25 puntos bajos para un total de 3 vueltas en total. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas y va tomando altura. Ahora lo que tenemos que hacer en las siguientes vueltas es unir los brazos. Aquí, como hicimos antes, ya tengo mis 2 brazos, uno rematado y uno dejando de hebra larga. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Primeramente vamos a hacer 4 puntos bajos sobre el cuerpo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a agarrar uno, no importa si es el de hebra larga o hebra corta, y los vamos a aplastar de esta forma. La unión de esta manga tiene que quedar hacia arriba y aplastamos. Entonces la idea es que esta unión quede hacia el costado interno del muñeco y que cuando lo unamos pues quede de esta manera. Ahora vamos a hacer 4 puntos sobre el brazo y el cuerpo uniendo estos dos, ¿no? Entonces en esta, como unimos los dos costados, vamos a meter ganchillo en un costado y en el otro para unirlos, uniendo esos dos costaditos, y vamos a introducir en el siguiente punto del cuerpo, que sería el quinto, ¿no? Pues hicimos 4 al inicio, y ahí metimos
en la mano, en el brazo y en el cuerpo. Tomamos lazada y hacemos un punto bajo. Vamos a volver a repetir esto 3 veces más. Ahí agarré los 2 costados del brazo y meto en el siguiente del cuerpo. Ahí van 2. Vuelvo a hacer lo mismo y en el siguiente del cuerpo. Ahí van 3 y hago lo mismo. Vean dónde queda más o menos. Ahí metí en uno, falta en el de atrás. Ahí está. Y en el siguiente del cuerpo agarro lazada y hago mi punto bajo. Algo que no les olvidé decir del brazo es que no los deben rellenar. Él debe quedar así. Y así acabo de unir un brazo. Ahora tenemos que hacer puntos hasta llegar a este extremo para unir el otro brazo. Entonces sobre el cuerpo solamente vamos a hacer 7 puntos bajos. Ubicamos el siguiente y desde ahí comenzamos a contar 7 puntos bajos. Y 7. Aquí ya hice 7 puntos bajos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplastar y vamos a ver la unión de los puntos altos de aquí. Aplastamos y de esta forma, con esta unión viendo en el extremo interior, vamos a unirlo y lo vamos a unir de la misma manera que unimos el brazo anterior. Metemos ganchillo por los 2 extremos del brazo. Vean que estoy metiendo por este de adelante y por el de atrás. Y luego meto ganchillo en el siguiente punto disponible del cuerpo y hago mi punto bajo. Hago esto 3 veces más. Ahí ya hice mis 4 puntos bajos uniendo el brazo. Solamente nos queda un punto sobre el cuerpo para terminar esta vuelta. Así que hacemos un punto sobre el cuerpo y ya está. Quedamos igual con 20 puntos bajos y con nuestros brazos unidos. Ahora para la vuelta 38 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, 4 veces. Nos debe quedar al final 16 puntos bajos. Aquí ya terminé mi vuelta y una cosa que voy a ir haciendo es ir rellenando el cuerpo. Recuerden siempre ir rellenando el cuerpo a medida que vayan tejiendo para que de esta forma se les haga mucho más fácil rellenarlo, ¿no? Bueno, aquí ya rellenamos. Acuérdense de dejar este todavía prendido, no lo vayan a cortar, el hilo del brazo, que después lo vamos a usar. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, disminución por 4 veces. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta y ahora, antes de seguir, lo que voy a hacer es con esta hebra que me había sobrado del brazo, la voy a enhebrar. Aquí ya la enhebré y lo que voy a hacer es coser un poco los brazos al cuerpo. A mí, como habrán visto en Caroline, no me gusta que los brazos queden así, pero en este caso, como este cuerpito no lo articulé, no le puse nada de alambre, él va a tender siempre a quedar así, o por lo menos no está pegadito el cuerpo. Entonces yo lo que voy a hacer es coser, dar unas pocas puntadas aquí arriba en el brazo para que no ocurra eso, ¿no? Entonces con esta hebrita que yo dejé el brazo, lo voy a sacar por el frente y la voy a llevar hasta allá. Y ahora voy a dar unas cuantas puntadas juntando el brazo y el cuerpo y la voy a sacar por el otro brazo. Aquí ya saqué por el otro lado y vuelvo a meter por un punto al lado, lo meto y lo vuelvo a sacar por el otro extremo del brazo.
por el otro brazo, atravesando también el cuerpo. Ahí va. A veces es complicado sacarlo, así que me ayudo de unas pinzas. Y voy viendo cómo me va quedando. Si lo quiero como más pegado aún al cuerpo, pues coso más puntos más abajo. En este caso creo que con un punto más aquí queda. Entonces le voy a pasar otro puntito. Y una vez que ya tenga el modo en que lo quiero, lo saco por arriba y lo escondo por esto, por la parte de atrás, ¿no? Así. Y ahí lo puedo ya cortar. Y así, vieron que ya no me parece así, sino más pegadito al cuerpo. Ahora vamos a seguir con la cabeza. Ok, vamos a retomar nuestro tejido y el último punto lo voy a destejer porque voy a cambiar de color. Entonces el último de la vuelta anterior había sido una disminución, así que me agarro mis 2 hebras, tomo y antes de cerrarlo tomo mi color carne o mi color arena y ahí tengo el cambio de color. Ahora la secuencia para esta vuelta va a ser 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, pero esta vuelta la voy a trabajar por hebra trasera. Entonces hago mis 4 puntos bajos. Aquí voy a ir escondiendo estas 2 hebritas. Ahí hice 1, 2, 3 y ya puedo cortar estas 2 hebras que ya las fui escondiendo mientras iba tejiendo. Vendría una cuarta y luego una disminución. Ahí agarro, vuelvo a meter en la siguiente, agarro y cierro. Voy a repetir esto una vez más. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta, como pueden ver, y terminé con 10 puntos bajos. Ahora, para las siguientes 2 vueltas, lo que vamos a hacer es un punto bajo sobre cada punto, o sea que no vamos a aumentar ni disminuir, y vamos a hacer 2 vueltas de 10 puntos bajos. Ok, ya hice mis 2 vuelticas de punto bajo, y algo que me olvidé de decirles es que traten de no rellenar esta parte, no la rellenen, porque después vamos a introducir el soporte para la cabeza, entonces queremos que esta parte no quede tan rellena. Igual más adelante les explicaré cómo introducir el soporte, pero bueno, sepan que esta parte de aquí, como desde aquí hasta aquí, no lo rellenen, sino vean que yo lo rellené como hasta por aquí, más o menos. Entonces bueno, esta parte no se rellena. Entonces para la siguiente vuelta vamos a hacer igual 10 puntos bajos, pero solamente tomando la hebra trasera, o sea por blow, ¿no? Igual vamos a hacer 10 puntos bajos, pero solamente tomando la hebrita trasera. ¿Okay? Bien, ahí terminé de hacer mi vuelta por hebra trasera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser 9 vueltas de 10 puntos bajos hasta arriba. Vamos a hacer 10 vueltas de 10 puntos bajos sin aumento de disminución. Y lo que va a hacer esto es hacernos como un tubito sobre la que luego vamos a tejer la cabeza, pero este tubito interno que nos va a quedar en la cabeza va a envolver el soporte que le pongamos, y eso va a hacer que la cabeza quede más, quede con un soporte y no se nos caiga. Entonces, vuelvo y repito, vamos a hacer 9 vueltas de 10 puntos bajos, y nos vemos cuando completemos esas 10 vuelticas. Bien, aquí yo no he terminado de hacer mis 9 vueltas que les comenté antes, pero decidí introducir ahorita el soporte porque cuando tenga el tubo completo tengo que ir rellenando el cuello y no me va a dar, si lo tengo muy largo se me va a dificultar después rellenar esta parte de aquí. Entonces aquí nada más hice 3 vueltas más aparte de las 9 que tengo que hacer,
Así que en este momento voy a poner el soporte de la cabeza. Y para el soporte yo voy a usar un palillo de estos de palillo chino normal, ¿no? El que viene cuando compras sushi. Y eso es lo que voy a usar. Si ustedes quieren usar alambre, si quieren usar un pedacito de que veo que usan una barra de silicona, son libres de hacerlo. Yo lo voy a hacer con esto porque la silicona me parece un mal gasto de material para esto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo voy a introducir, pero no quiero que me arrastre, ¿no? el relleno, porque lo quiero introducir hasta aquí más o menos, para que el palito quede relleno, envuelto del relleno y no se me vaya a mover. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de empujarlo, voy a ir rotando el palillo, cosa que vaya haciendo espacio dentro del relleno y no que me lo empuje hacia abajo, ¿no? Entonces ven que lo voy rotando hasta que más o menos siento que el palillo llegó hasta acá abajo, más o menos. Entonces ahí paro. Vean que el palillo es un poquito más chiquito que el orificio del cuello. Entonces en esa parte voy a ir rellenando para que me quede más duro. Yo en este caso, como quiero aprovechar retazos de lana, que tengo un perol inmenso lleno de retacitos de lana, lo que voy a hacer es reutilizarlas y voy a usar esto como relleno. Ustedes obviamente usen pues relleno de algodón normal del que siempre usan. Yo en este caso voy a usar esto para reutilizarlo y así también hace que quede más duro el cuello, más consistente, porque lo que queremos aquí es que el cuello pues quede bastante firme. Y siento que también, aparte que reuso estos retacitos, pues da más dureza al cuello, ¿no? Para que después soporte, ¿no?, todo el peso de la cabeza. Entonces yo voy a ir rellenando bien el cuello de esta manera, que quede bien durito. Igual aquí si les quedó como un espacio sin relleno, también tratan de rellenarlo hasta acá, que no lo habíamos rellenado antes porque después tenemos que introducir el soporte. Entonces rellenen bien esta parte y rellenen, mientras vayan tejiendo las 9 vueltas restantes, vayan rellenando con retacitos o con algodón hasta que lleguemos a la totalidad de las vueltas que tenemos que tejer aquí. Entonces bueno, voy a seguir tejiendo hasta completar mis 9 vueltas. Bien, aquí ya terminé de hacer mis 9 vueltas y lo que voy a hacer ahora es cortar el excedente del palillo. Para eso voy a usar un alicate o algo con lo que pueda pues cortarlo, ¿no? Y lo corto al ras de el cuello. Bueno, aquí ves, así queda. Vean que yo rellené esta parte también con relleno. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esto. Recuerden que aquí estamos trabajando con 10 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer van a ser 5 disminuciones. Esto es simplemente para cerrar este agujero, porque eso va ahí igual dentro de la cabeza, ¿no? Entonces pues vamos a hacer 5 disminuciones y al final vamos a terminar con 5 puntos bajos. Y ya hice mis 5 disminuciones y ven que el huequito ya se achicó. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Lo voy a dejar un poquitico larga para luego poder cerrar el agujero. Voy a cerrar el agujero y voy a enhebrar una aguja primero y voy a cerrar el agujero. Para eso simplemente voy a agarrar el punto de delante de cada punto, agarro el primero de cada punto, la hebra de adelante quise decir, la hebra delantera de cada punto, que serán 5, y tiro. Luego escondo esta hebra por dentro y listo, corto el excedente. Y así nos queda nuestro cuello. Ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza, que van a partir desde estas hebras delanteras que nos quedan. Entonces bueno, vamos a continuar con la cabeza.
Bien, ahora vamos a hacer la cabeza. Para eso vamos a dar vuelta a nuestro muñeco y por la parte de atrás vamos a introducir el ganchillo en la hebra. A ver, esta es la primera que nos quedó, pero yo lo voy a introducir aquí en el centro del cuerpo. Entonces ubico la hebra que está en el centro del cuello por la parte de atrás, en las hebritas delanteras que nos quedó, y vamos a prender ahí hilo para hacer nuestra cabecita, ¿no? Y voy a prender ahí. ¿Okay? Hago una cadenita para terminar de prender y ahora lo que voy a hacer van a ser un punto bajo, 3 aumentos, 2 puntos bajos, 3 aumentos y un punto bajo al final. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, un punto bajo ahí en la primera hebrita, en la misma hebrita donde prendí. Y a la vez voy a ir ocultando esta hebrita que me queda. Entonces, bueno, ya hice el primer punto bajo. Ahora voy a hacer 3 aumentos, ¿no? Hice el primer punto bajo del aumento y hago el segundo en el mismo punto. Ahí hice el primer aumento, vamos a hacer el segundo aumento. Ahí ya hice mis 3 aumentos. Ahora voy a cortar esta hebra que ya está bien escondida dentro del tejido, y ahora voy a hacer 2 puntos bajos, ¿no? Un punto bajo aquí y otro punto bajo en el siguiente punto. Ahora voy a terminar con 3 aumentos y un punto bajo, y en total vamos a tener 16 puntos bajos en esta vuelta. Bien, aquí ya terminé de hacer mi vuelta, terminé con 16 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer va a ser un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento hasta completar 8 repeticiones, y voy a terminar con 24 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé de hacer mi vuelta y vean que tengo ahorita 2 vueltas sobre la cabeza. Sería esta la primera que hicimos atando y esta es la segunda. Ahora lo que vamos a hacer es un patrón sencillo de aumentos de 8 en 8 y de 6 en 6 hasta completar 7 vueltas, y vamos a tener en total 60 puntos bajos. Yo esta secuencia se las voy a dejar aquí en la pantallita para que pausen el video y sigan esa secuencia hasta que tengamos los 60 puntos bajos. Entonces, bueno, pausen el video, sigan las instrucciones en pantalla y nos vemos cuando tengamos toda esta parte hecha. Bueno, y aquí ya terminé de hacer mis aumentos, ¿no? Vean que tengo mis 7 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminé con 60 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es darle la altura, ¿no?, que va a tener la cabecita. Y para eso nos vamos a tener 13 vueltas de 60 puntos bajos. Simplemente haciendo un punto sobre cada punto. Y vamos a hacer 13 vueltas. Entonces nos vamos a ver cuando tengamos 13 vueltas para luego introducir los ojos antes de comenzar a cerrar. Bien, aquí ya terminé de hacer 13 vueltas para la altura de la cabeza. Ahora vendría la parte de las disminuciones, que vamos a ir aquí haciendo disminuciones hasta cerrar la esfera que va a ser la cabeza. Pero antes de eso vamos a introducir los ojitos. Yo voy a estar usando ojitos de seguridad de 12 milímetros porque la cabeza es bastante grande, y vamos a introducirlos entre la vuelta 13 y 14. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces entre estas dos vueltas vamos a introducirlo. Primero voy a introducir uno para simplemente marcar,
por donde voy a meter el ojito. Y ahora de este cuento 10 puntos hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá. Entonces ahí voy a introducir los ojos. Siempre traten que cuando marquen, ¿no?, los ojos deben estar justamente en el centro del frente, para que no les quede como un ojo más arriba que otro por la diferencia que hay al tejer en espiral, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya marcamos nuestros ojos. También tiene que quedar bien centrado con respecto al cuerpo. Vean que aquí está el centro y aquí creo que van a quedar un poquito desalineados, entonces lo puedo mover aquí, lo puedo mover por allá, pero siempre deben quedar centrados hacia el cuerpo y hacia esta parte de aquí atrás. Y voy a abrir espacio en el punto que marqué. Abro bien para poder introducir el ojo, y ahora simplemente introduzco el ojo. Ahí está. Este ojito. Voy a hacer lo mismo con este de acá. Bien, aquí ya le introduje los ojitos y ven que no le he puesto traba. Ahora lo que voy a hacer es bordar la parte externa de los ojos de Wavy, y para eso simplemente enhebré aguja. Aquí ya había bordado un ojo, y para hacer el otro es igual. Más o menos calculamos donde yo introduje aquí, es por donde también le voy a introducir en el otro ojo. Así que salgo por ahí arribita, vean donde lo introduje, salgo y veo donde lo introduje aquí. Fue más o menos por aquí. Y así bordé la parte externa en blanco. Ahora vamos a bordar la parte negra. Aquí ya la había hecho. Vamos a introducir la aguja en este puntito del ojo. Sacamos hebra e introducimos en este punto. Igual comparamos con este. Y ahí metemos la aguja. Y así quedan bordados nuestros ojitos. Ahora sí podemos hacer un nudo en la parte de atrás. Cortamos acá y hacemos un nudo. Y listo, esto no es necesario cortarlo, yo siempre lo dejo ahí. Ahora voy a así poner la trabita de seguridad. Aquí le quito un poquito que me quedó por aquí, pero no pasa nada. Y ahí se lo coloqué. Checo de que me quede bien mi ojito. Y ahora le coloco la traba al siguiente ojito. Y listo, así quedan. Si ustedes en esta parte no quieren poner los ojitos, sino que quieren colocar, por ejemplo, botones para que se parezca más al personaje en la versión de él, pues simplemente no le colocan los ojitos y cosen un par de botones que también quedan muy bonitos. Entonces ya esto queda a consideración de cada una de ustedes. Ahora vamos a seguir tejiendo las disminuciones hasta cerrar el hueco. Yo les voy a dejar aquí en pantalla la secuencia de las disminuciones que vamos a tener que hacer para ir cerrando la cabeza, y antes de cerrar les voy a mostrar cómo rellenar bien la cabeza alrededor de este cuello interno que quedó aquí. Entonces, bueno, los veo cuando tengan unas cuantas vueltas hechas de disminuciones. Bien, aquí ya comencé, como ven, a decrementar y paré cuando tenía 5 puntos bajos de disminución. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar la cabeza. Y lo más importante a tener en cuenta al rellenar es que siempre tenemos que colocar el relleno alrededor de este cuello interno. Nunca poner más de un lado ni de otro para que la cabeza no nos quede así o así, sino que nos quede derechita. Entonces vamos a ir metiendo el relleno uniformemente alrededor de ese cuello interno, ¿no?
siempre tratando de que este cuello nos quede en el centro, ¿no? Que no se tuerza para ningún lado. Entonces vemos que no nos quede bien derechita, que no nos quede así o que no nos quede así, porque si nos queda así es que estamos metiendo más relleno de este lado. Entonces balanceamos la carga poniendo algodón del otro lado y así nos queda derechita. Entonces voy a rellenar hasta ahí y voy a seguir decrementando para cerrar la cabeza hasta que me queden al final 6 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé de cerrar, como ven, y lo que quedan son unos cuantos punticos. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y la voy a dejar larga porque con la hebra larga voy a bordar la nariz. Entonces corto y saco. Ahora voy a terminar de cerrar ese huequito y para eso voy a enhebrar aguja y voy a cerrar este huequito de acá. Ahí está, y ahí voy a jalar. Y así cierro los puntos de la cabeza. Y simplemente escondo la hebra por dentro, ¿no? Y bueno, así queda nuestra cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es bordar la nariz. Bien, para bordar la nariz yo voy a más o menos marcar dónde la voy a querer. La voy a querer como en la fila de debajo de los ojos, en esta que está aquí. Y voy a marcar cuántos puntos quiero abarcar de la nariz, ¿no? Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Va a ser bastante anchita, así que voy a abarcar 4 puntos. Entonces estos 2 puntos son los que voy a utilizar para bordar la nariz. Aquí enhebré una aguja más larga para que poder salir por esos puntos. Así que me voy a ir simplemente para el primer punto marcado. Ahí salí. Y ahora entro por el otro punto marcado. Y vuelvo a salir por el primer punto. Voy a hacer esto 2 veces más. Ahora lo que voy a hacer es ir pasando por debajo de estos tres barras horizontales y voy a introducir el ganchillo verticalmente y voy a envolver estas barritas que tenía antes, ¿no? Así, voy a hacer esto hasta llegar hasta acá. Bien, aquí ya terminé de tejer la naricita y ahora simplemente entro por el mismo punto y voy a salir por detrás. Pues es importante que la aguja sea larguita para que me permita ir tan lejos en el tejido, ¿no? Y así queda la naricita. Ahora simplemente cortamos y listo. Ahora lo que vamos a hacer son las orejitas, ¿no? Ahora para hacer la oreja, primero vamos a hacer un anillo mágico, así. Una cadenita. Y montamos 6 puntos bajos en el anillo. Y 6. Cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer una cadena de subida y vamos a voltear. Y aquí vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo punto, seguido de 4 puntos bajos y 4, y en el último punto vamos a hacer un aumento. Ahí terminé ese aumento y vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga, ¿no? Aquí cerramos muy bien el anillo para que quede así bien cerrado y sacamos la hebra. Como este hacemos dos orejitas. Ahora lo que vamos a hacer es coserla a la cabeza y para eso yo primero marco el punto exacto donde quiero poner la oreja. Más o menos mido por donde la quiero
como la altura más o menos de los ojos, un poquito más arriba puede ser, ahí. Y voy a marcar el punto donde los voy a coser. Aquí más o menos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y marco la misma cantidad de puntos en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo pongo. Verifico que esté a la misma altura. Estaba una más arriba. Y aquí cuánto me quedó. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos, entonces marco igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Verifico que estén en la misma y si está. Para coserlas enhebro aguja en la hebra larga de la orejita y voy a introducir en el punto que marqué previamente. Y salgo por el punto de abajo, de esta manera. Luego meto la aguja por aquí en la oreja y voy apretando para que quede bien unida. Ahora vuelvo a introducir en el mismo punto y salgo por el de abajo. Ahora introduzco en el anillo mágico de la oreja y salgo por atrás y siempre voy apretando, ¿no? Para que quede bien pegado a la cabeza. Luego vuelvo a meter por donde había metido anteriormente y salgo por el de abajo. Y aprieto. Vuelvo a introducir por acá en la oreja, aprieto y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Ya me queda uno, sería este de aquí, que es el primer punto. Meto por el mismo punto y salgo ya por el último, que es el que había marcado. Este es el último y vuelvo, como es el último, vuelvo a introducir por aquí por la oreja y aprieto. Y listo, así queda cosida la oreja. Ahora simplemente lo que voy a hacer es esconder el hilo por atrás. Este hilo también lo escondo, ¿no? Bueno, así queda nuestra oreja, ¿no? La podemos como curvar un poquito hacia acá. Y así queda. Y ahora lo vamos a hacer lo mismo en estos dos puntos de la oreja, cosiendo de la misma manera. Con la excepción de que la hebra larga nos quedó así. Y si comenzamos de arriba hacia abajo, en esta parte nos va a quedar así volteada, ¿no? No nos va a quedar igual. Entonces para coser esta oreja, en vez de comenzar de arriba a abajo, como hice con esta, voy a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces esta hebra larga, que es con la que voy a coser de la misma manera que esta, pero comenzando por el punto de abajo hasta arriba, para que queden iguales, ¿no? Si la hebra larga me hubiera quedado en esta parte, pues comienzo a coser por arriba, pero como me quedo en esta, entonces voy a comenzar a coser de abajo hacia arriba de la misma manera que cosí esta. Bien, aquí ya cosí la segunda oreja. Ahora lo que vamos a hacer es bordar las cejas, y para todo lo que sea simétrico yo siempre los marco primero para que me queden iguales, ¿no? Más o menos por ahí. Siempre trato de que queden como alineadas al mismo punto del ojo. Creo que lo voy a poner así. Aquí hay 1, 2, 3, 4 puntos de separación y un punto hacia abajo, ¿ves?
Hago lo mismo en esta parte. 1, 2, 3, 4, bajo 1 y ahí. Y por ahí voy a bordar las cejas. No importa muy bien por dónde introduzca yo la aguja, lo importante es salir por los puntos marcados, ¿no? Ahí introduzco y vuelvo a salir por el primer punto. Veo que me quedó como muy corta, así que lo voy a llevar un punto más para allá para que quede un poquito más larga. Entonces, en vez de introducirla por aquí, la voy a introducir por acá y voy a salir por aquí. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Y bueno, así tenemos nuestras cejitas bordadas. Ahora vamos a seguir con el cabello.